Buenas tardes, compañeros y profesores. El día de hoy hablaremos un poco de los conceptos más relevantes que vimos en la materia Derecho Romano, entre los cuales destacan los periodos de Roma, cómo estaba constituido el poder político en los diferentes periodos de Roma, las fuentes de derecho de cada periodo. Veremos también temas como el matrimonio, el divorcio, la esclavitud, la tutela, la curatela, el concepto de persona que tenían los romanos. Veremos también la manumisión y qué es lo que significa manus. Comencemos. Vamos a iniciar analizando los diferentes periodos de Roma, que constan de los siguientes: la monarquía, la república, el principado o diarquía y el imperio absoluto. Empecemos analizando la monarquía. La monarquía fue la época en la que Roma prácticamente fue gobernada por reyes. Este periodo comprende desde la fundación de Roma hasta el año 505 a.C. El poder político durante este periodo monárquico estaba constituido por un rey, el senado y los comicios. ¿Quién era el rey? El rey era la figura máxima para los romanos, era el gran soberano, era algo, o más bien era alguien a quien los romanos veían prácticamente como un dios. Él era todo para los romanos, él era quien decidía qué hacer con la sociedad de Roma, él decidía absolutamente todo lo que sucedía en Roma, obviamente. El Senado era un cuerpo de consulta para el rey. Este estaba constituido por los hombres más sabios de Roma. Este cuerpo estaba formado por los hombres más viejos. El rey era quien los elegía. Como bien mencioné, únicamente era un cuerpo de consulta para el rey. Si el rey quería tomar una decisión, se la consultaba al Senado. La respuesta del Senado no intervenía en la decisión que el rey iba a tomar. O sea, él únicamente les consultaba. No, si ellos le decían: rey, no puedes hacer lo que tienes en mente, al rey no le importaba. Él hacía su voluntad. Y por último tenemos a los comicios, que el nombre comicio viene de comitium, que significa lugar donde se reúnen. En sí era una asamblea político-legislativa. Las fuentes formales de derecho en este periodo se reducen únicamente a una: la costumbre, lo consuetudinario, lo que trasciende de generación en generación y se sigue llevando a cabo. Ahora hablaremos un poco de la República, que comprende del año 510 al año 27 a.C. Aquí Roma comienza a convertirse en una potencia. Hay que tomar en cuenta que en este periodo desaparece la figura del rey. Ahorita lo vamos a poder apreciar en la manera en la que estaba constituida, o más bien constituido, el poder político. El poder político estaba constituido por un senado, los comicios y los magistrados. Los magistrados fueron quienes sustituyeron a la figura del rey. El senado en este periodo deja de ser un cuerpo de consulta y su opinión empieza a adquirir importancia en todos los aspectos. Los comicios, su funcionamiento es prácticamente el mismo. Las curias aquí pierden importancia y surgen los comicios por tribus. Ahora, hablemos de los magistrados. ¿Quiénes eran los magistrados? ¿Quiénes fueron estos individuos que sustituyeron a la figura del rey? Ok, los magistrados eran jefes civiles y militares. Su cargo, su periodo de función válgase la redundancia, en el cargo duraba únicamente un año. Las fuentes formales de derecho en este periodo de la República fueron la ley, los senadoconsultos, los edictos
de los magistrados, la jurisprudencia, y continuaban con la costumbre, con lo consuetudinario. En el siguiente periodo, que es el Principado, o también llamado diarquía, aquí el poder político estaba compartido por dos entes, por dos entidades. Y en este periodo, empiezan a surgir las llamadas constituciones imperiales. El poder político, ¿cómo estaba constituido? Había una figura que se llamaba el emperador. En él se concentraba la mayoría del poder, prácticamente se fue concentrando todo el poder en medida que el Senado le otorgaba el poder que tenía él, al emperador. Hablemos del Senado. ¿Qué era el Senado? El Senado era una figura que trabajaba en conjunto con el emperador y llevaban a cabo la legislación y el control total de lo que sucedía en el pueblo de Roma. Las fuentes formales de derecho en el periodo del Principado, o también denominado diarquía, eran los edictos de los magistrados, y aquí empiezan a surgir las llamadas constituciones imperiales. Hablemos ahora del Imperio Absoluto, que data del año 284 a la caída del Imperio Romano en el año 476 de nuestra era. Esta fue una época en decadencia para Roma. Aquí ya se empezó a visualizar la caída por completo del Imperio Romano. En esta época todo el poder político se constituye en una sola persona, en el emperador. Era el mandamás de los romanos. Él era el que tomaba las decisiones, ya no le consultaba al Senado. Aquí ya no había absolutamente nada, no había comicios, no había nada. Las fuentes formales de derecho en este periodo se reducen únicamente a las constituciones imperiales, que son la edicta, la mandata, decreta y rescripta. Ahora hablemos un poco del concepto persona. ¿Qué era la persona para los romanos? Persona, también llamado sujeto de derecho, era todo aquel individuo que al momento de nacer tenía que cumplir ciertas características para que pueda ser llamado persona. Entre las características que tenía que cumplir este individuo destacan que tenía que nacer vivo. Si el niño, el bebé recién nacido, no nacía vivo, no era considerado una persona para los romanos. Tenía que tener signos vitales, obviamente, si no, prácticamente ya estaba muerto el bebé, el recién nacido. Y tenía que tener características humanas. Un bebé que no tuviese características humanas o que tuviese malformaciones genéticas no era considerado una persona para los romanos. La persona, los romanos la dividieron en dos, en persona física y en una persona moral. Una persona física es un individuo con características propias que necesitaba de tres condiciones para poder ser considerado una persona. Entre estas condiciones destacaban que tuviesen status libertatis. ¿Qué significa? Que fueran libres, que fueran ciudadanos libres y no esclavos, que tuviesen status civitatis. ¿Qué quiere decir? Que tenían que ser ciudadanos de Roma y no peregrinos. En Roma le llamaban peregrinos a las personas que no pertenecían a esa nación, a los extranjeros. Adicional, tenían que tener estatus familiar, que era ser jefe de una familia. La pérdida de alguno de estos estatus traía como consecuencia algo que se llamaba la capitis deminutio, que era la pérdida de la capacidad. Bien, la persona moral es un sujeto de derecho con capacidad de tener derechos y obligaciones, pero que no está materializada. Es un ente no materializado. Prácticamente lo que conocemos el día de hoy como empresas. Por ejemplo, una constructora y arrendadora de Yucatán.
es un sujeto de derecho con la capacidad, perdón, de tener derechos y obligaciones, pero que no tiene presencia material, presencia física, no existe. Mas, sin embargo, tiene la capacidad de tener derechos y obligaciones. Hablemos ahora de la esclavitud. La esclavitud para los romanos era una condición mediante la cual un individuo ejercía un poder sobre otro individuo o lo dominaba. Un esclavo no podía tener un patrimonio. Los esclavos eran considerados una cosa, no eran considerados personas para los romanos. Había formas de caer en esclavitud, en esta condición, como por ejemplo el haber nacido, el ser hijo de padres esclavos. Si tus padres eran esclavos, por default, en automático, tú ibas a nacer siendo un esclavo, no ibas a ser considerado una persona. Si, por ejemplo, una nación estaba en guerra con Roma y los romanos tomaban prisioneros de guerra, estos prisioneros eran considerados esclavos también. Por cometer algún delito en Roma, en automático te volvías un esclavo. Ojo, hay que tener en cuenta que si la familia de algún esclavo lo compraba, en automático recuperaba su libertad, el esclavo. Hay un concepto para darle la libertad a un esclavo, que es la manumisión. La manumisión, ¿en qué consiste? Es el acto de liberar a un esclavo. Ojo, para que la manumisión pudiese surtir efectos se necesitaban dos condiciones. Una, que sea la voluntad del amo. Por ejemplo, yo como amo de un individuo esclavo, si quiero que aplique la manumisión, tengo que otorgar mi consentimiento. Sin mi consentimiento no puede haber manumisión y tiene que ser un acto solemne, que quiere decir que se tiene que llevar una ceremonia a cabo. Ok, cumpliéndose estas dos condiciones, había tres formas para poder ejercer la manumisión. La primera, el censo. Cuando se hacía un censo en Roma, si el amo le otorgaba la libertad al esclavo de inscribirse en el censo, en automático quedaba libre y era una manera de ejercer la manumisión. Otra, por vindicta. ¿Qué es vindicta? Es un acto presencial ante un magistrado. ¿Qué quiere decir esto? Se necesitaban de tres elementos. El primero, del amo. En segundo, de un magistrado. Y en tercero, de un testigo. Aquí, el testigo confirmaba ante el magistrado que era voluntad del amo darle la libertad al esclavo y en automático quedaba libre. Y la tercera era mediante un testamento. Obviamente sabemos que un testamento son las voluntades que requiere el occiso que se cumplan al momento de su muerte. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el occiso en su testamento notificaba que quería que un esclavo o los esclavos que tuviesen fuesen liberados, pero el heredero de este testamento, si no quería, no liberaba a los esclavos. Ok, ahora hablaremos del concepto de la tutela. ¿Qué es la tutela? La tutela en sí es un poder dado a un individuo con el fin de proteger a otro individuo en virtud de las condiciones de su edad. ¿Cuál es la función de la tutela? Administrar las riquezas y conservar el patrimonio de este individuo que es menor de edad. La tutela realiza algo que es un inventario al tutor al finalizar este procedimiento, en el cual si el tutor sale debiendo o en caso de que falte algún bien, tiene que indemnizar al pupilo, o sea, devolverle ese bien
perdido o robado, según la condición. Los requisitos para poder ser un tutor en Roma eran los siguientes. Tenías que ser libre y no ser un esclavo. Tenías que ser hombre, forzosamente. Solamente los varones podían ser tutores. Tenías que ser ciudadano romano y no ser un peregrino. Bien, ¿cómo finaliza la tutela? La tutela finaliza cuando el pupilo pasa la edad de la pubertad. Finaliza con la muerte de algún individuo. Bien puede ser el tutor o el pupilo. Cuando se aplica la capitis de minutio en alguno de los dos individuos, podría ser tanto como en el tutor como en el pupilo. Y por último, a través de una excusa. ¿Qué quiere decir esto? Que el tutor comparece ante un magistrado y le dice que ya no quiere seguir siendo tutor de este pupilo. Tiene forzosamente que presentar pruebas contundentes para que el magistrado lo excuse y con esto finalizar su tutela. Bien, ahora vamos a hablar de la curatela. ¿Qué es la curatela? La curatela es una condición similar a la tutela. Esta aplica únicamente a las personas que tienen una capacidad intelectual diferente en sí, a los locos, a los pródigos, a los sordos o a los mudos. ¿Cuál es la función principal de la curatela? Administrar el bien y el patrimonio de estos individuos y dar consentimiento en algún periodo de lucidez de sus pupilos. Bien, hablemos ahora del matrimonio. ¿Qué era el matrimonio para los romanos? El matrimonio para los romanos era la unión de dos individuos, un hombre y una mujer, con una misma finalidad: procrear. Era vital para la procreación. Adicional, el matrimonio le daba un rango social y era dignificante para la esposa. ¿Cuáles eran los requisitos para poder casarse en Roma? Había que pasar la pubertad, tenía que tener el consentimiento de los esposos, tenían que tener también el consentimiento del jefe de familia de ambos esposos y ambos tenían que tener el connubium. ¿Qué es el connubium? Ya lo habíamos mencionado. Es el derecho a poder casarse. Adicional, en Roma existían otras uniones de tipo marital. Estaba el concubinato. Esto se daba porque había una diferencia económica entre los contrayentes, porque existía, también la prohibición de la iustae nuptiae, que es el derecho a poder casarse. Existía también otra unión de tipo marital, que era el contubernio. Esta era la unión entre esclavos o entre un esclavo y un individuo libre. Y por último tenemos el sineconnubio. ¿Qué era el sineconnubio? Este era celebrado por personas que no gozaban del connubio. Frecuentemente se celebraba entre peregrinos, que ya habíamos mencionado que los peregrinos son los extranjeros, ciudadanos que vivían en Roma, pero que no pertenecían a esta nación. Bien, hablemos ahora del divorcio. El divorcio en Roma es exactamente lo mismo que es en la actualidad. Es la decisión de ambos cónyuges para no continuar casados. Existían 4 tipos de divorcio. El divorcio de mutuo consentimiento, en el que ambas partes decidían ya no seguir en unión marital. Teníamos el divorcio por culpa de alguno de los cónyuges. En este aspecto, el hombre no era juzgado ni tenía culpa alguna por algún acto de infidelidad. Tenemos también el divorcio por declaración unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se desaparecía algún cónyuge, por ejemplo, un esposo, el marido desaparecía, pasaba un lapso de tiempo, la mujer podía solicitar el divorcio. Si este marido reaparecía, la unión marital continuaba teniendo efecto.
a menos de que ella ya se hubiese casado con otro hombre. Desde ahí ya se perdía el matrimonio para el hombre que había desaparecido en primera instancia. Y por último tenemos el divorcio bona gratia. Este se ejercía cuando un cónyuge no podía engendrar o cuando bien era prisionero de guerra. Cuando el hombre o cuando la mujer no eran aptos para la procreación, se consentía este tipo de divorcio. Con esto finalizamos el video.